Muy buenos días a todos nuestros amigos de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a este tiempo de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias por estar atentos y recibir permanentemente nuestro estudio. Muchísimas gracias por desarrollar las tareas, enviarnos toda esa documentación extraordinaria. Me honran y les agradezco profundamente su intención y su gran deseo de aprender más y más en la palabra. Saludos a todos los hermanos que nos siguen a través de radiogenesis.tv y a quienes nos acompañan desde Suecia, en Estocolmo, toda Europa, a través de Vivo para Cristo para ustedes en las horas de la tarde. Muy buenas tardes. Muy bien. Vamos a nuestro tema en el libro de Éxodo. Estamos avanzando ya sobre el capítulo 13 y aquí hay un título extraordinariamente importante, no lo quiero de hecho pasar por alto, porque hay una pregunta interesante. Cuando el capítulo 13 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el que habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Este punto del verso 4, cuando nos menciona el mes de Abib, alguien me envió la pregunta, ¿por qué el mes de Abib? ¿Dónde está el mes de Abib? ¿Qué significa el mes de Abib? Pues para la claridad, el mes de Abib corresponde de igual manera al mes de Nisán. El mes de Nisán, pues obviamente ya lo mencionamos, recuerden que lo vimos en el capítulo 12, cuando empieza todo este proceso, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este es el mes que os será de principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. El mes de Nisán, capítulo 12, versos 1, 2, ya los habíamos estudiado. Ahora en el capítulo 3, en el verso 4, nuevamente nos aparece este nombre como Abib, repito que es el mismo nombre de Nisán. Ahora, ¿por qué es tan importante este punto, esta señalización? Porque Nisán o Abib significa nuevo principio. Por favor, subráyelo. Creo que todos y cada uno de nosotros vivimos, como lo veníamos mencionando en nuestros temas anteriores, vivimos todos un tiempo de Egipto, un tiempo de esclavitud, un tiempo de los deleites, los placeres, el mundo, donde tal vez estábamos tan lejos como el norte del sur o el oriente del occidente de algo que tuviese que ver en nuestra conexión espiritual con Dios, con el Dios Todopoderoso, de tal manera que nuestra vida era una vida sujeta a nuestras propias decisiones, a nuestras propias determinaciones. Enfrentábamos los conflictos y las adversidades en nuestra propia fuerza. Vivíamos, como decía por allí alguna canción alguna vez, de golpe en golpe, rodar y rodar, y simplemente nuestras vidas en términos genéricos no tenían ningún propósito. Pero sin embargo parecía que vivíamos una vida relativamente, bueno, entre comillas, buena, pero no es el propósito de Dios. De tal manera que cuando en la buena, perfecta, agradable bondad y misericordia de Dios, Él nos llama y nos escoge y nos trae a ser parte del ministerio, en ese momento empieza nuestro mes de Abib. Repito, un nuevo comienzo, un nuevo principio. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí, dice ahora el Señor, yo las hago nuevas, y empezamos una vida con una nueva oportunidad, una vida, si me permiten decirlo de esta manera, de salud, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de paz, una vida de armonía, una vida con propósito en lo que Dios ha tenido determinado para nosotros. Desde el principio en Génesis capítulo 1, verso 28, que es la cita que identifica nuestro llamado ministerial, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, es decir, nos da la mayordomía de todo cuanto existe y nos coloca como cabeza, como autoridad sobre toda la creación después de Dios. Por supuesto, siempre reconociendo al autor y consumador
de la vida. Entonces, este mes de Abí es muy importante porque en el texto que estamos leyendo vemos cómo ahora Dios pide a Moisés que sea, puntualmente dice, que sea consagrado todo primogénito. Alguien entonces me hizo esta pregunta: pastor, estoy leyendo el texto y me pregunto si en principio el faraón tenía idolatría por todo primogénito, tanto de hombre como de animales. Era la costumbre en Egipto. ¿Por qué ahora Dios pide que sean los primogénitos, tanto de hombre como de animal, ahora consagrados a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Qué buena pregunta. Muchísimas gracias al hermano que nos envió la pregunta y espero que esta sea una respuesta suficientemente clara espiritualmente, bíblicamente para usted. Así como todo primogénito era consagrado al faraón como un dios en la idolatría, ahora Dios reclama a todo primogénito de la humano o de los animales para que ahora Dios sea el que tenga el control, comillas, la palabra tal vez no sea control, para que la gracia, para que el favor de Dios ahora sea con esos primogénitos. No desde el punto de vista de la esclavitud ni de la idolatría, sino desde el punto de vista, y aquí sí la palabra correcta, de la gracia y el favor de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestros primogénitos. Entonces, ahora lo que vemos es que Dios llama a todo hijo primogénito para romper, para quitar toda atadura, todo pasado, toda idolatría, toda contaminación, todo paganismo, toda religiosidad de Egipto, para que ahora la gracia y la misericordia y la bondad de Dios sea con nosotros. Muy interesante el punto y por supuesto creo que podríamos aún profundizar más, pero creo que con este punto tenemos un avance en lo que queremos significar. Ahora bien, avancemos por favor al capítulo 13, verso 17. Y aquí a partir del verso 17 nos enfrentamos a una historia en medio del proceso de la salida de Egipto muy interesante. Dice la palabra, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, observen que aquí la palabra dice Faraón dejó ir al pueblo. Recordemos que en un principio, ¿en cuántas ocasiones Moisés y Aarón enfrentaron a Faraón? Fueron 10 plagas, atención, téngalo presente, fueron 10 plagas, pero en 12 ocasiones, durante 12 ocasiones, tanto Moisés como Aarón, visitaron, enfrentaron a Faraón en esta, vamos a decirlo, en esta negociación espiritual de Dios para con el mundo. Interesante, durante 12 ocasiones. 12 ocasiones, por favor, 12. Señale, escríbalo, subráyelo, circule el número 12. Durante 12 ocasiones, Moisés y Aarón visitaron a Faraón. Lo vamos a tener muy presente. Sin embargo, en el verso 17 dice... Recordemos que en la primera ocasión dijo, no dejaré ir a mi pueblo, no dejaré ir a tu pueblo, no conozco a tu Dios, no sé quién es ese Dios que tú me mencionas y tu pueblo no saldrá de Egipto. Pero en este verso 17 del capítulo 13 ahora nos encontramos y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esto sí que es interesante, hermanos. Dios, conociendo el corazón de su primogénito de Israel, de mi pueblo, dice Dios, sabía, Dios lo sabe todo, que este pueblo, y estamos hablando de un número inmensamente grande, 600,000 hombres, tenga presente el número 600,000 porque también lo veremos un poco más adelante, 600,000 hombres, aparte de las mujeres, los niños, animales y todo este proceso de salida, de emigración, nos daremos cuenta que Dios conocía que si los llevaba por el camino corto, por favor, por el camino corto, por el camino directo, ellos en algún momento, al ver síntomas de guerra, ¿contra quién? Contra los filisteos, porque recordemos que ya en este momento hay una historia muy interesante aquí. La tribu de Efraín ya había tratado de salir en alguna ocasión de Egipto, y cuando trataron de salir de Egipto hacia la tierra prometida, fueron atacados, emboscados, ¿por quién? Por los filisteos.
Esto ya es una anécdota que ya había sucedido, es decir, el pueblo de Israel ya sabía que en cualquier momento podrían ser atacados. Recuerdo que hace muchos años leí un libro, a ver si puedo recordar el nombre, Los caminos directos a Israel. Hace muchos años, bueno, unos cuantos años, leí este libro, Los caminos directos a Israel. Y en el libro Los caminos directos a Israel, después de leerlo, llegué a una gran conclusión. ¿Cuál? Para Israel, para ir al propósito de Dios, los caminos son bastante indirectos. Es decir, aquí creo que está la respuesta. Dios no los envía por el camino rápido. Dios no los envía por el camino directo. Todo lo contrario, Dios les hace salir y les envía por una ruta en la que no se van a cruzar en el camino con los filisteos, pero esa ruta es el doble o más de distancia que el pueblo de Israel va a enfrentar, pero algo interesante, dice que caminaban día y noche, por favor, caminaban día y noche. Recuerden la tarea, a 3 días de camino. En esta historia que estamos mencionando, es interesante recordar en Génesis capítulo 21, recordemos, Génesis capítulo 21 sucedió una historia también muy interesante. Abraham y Abimelech, ¿recuerdan? Fue tomada Sara, fue secuestrada prácticamente Sara. Luego viene el tiempo en el que Abimelech, Dios revela que Sara no es la hermana de Abraham, sino es su esposa. Y allí en aquel proceso se presenta un pacto, una negociación de paz. ¿Entre quién? Entre Abimelech y Abraham, es decir, entre el pueblo pelestín y el pueblo de los filisteos, que no atacarían al pueblo de Israel. Muy importante esto, porque en ese pacto de paz, repito, se estableció esta condición. Ahora Dios dice, no los puedo enviar por esta ruta porque no quiero que ahora este pueblo se arrepienta de la salida y decidan regresar. Retomo el tema del libro, los caminos directos a Israel. Dios siempre nos llevará por rutas totalmente distintas a las que nosotros humanamente, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, en nuestro intelecto, en nuestra preparación, en toda nuestra habilidad, Dios dice, no es en tu fuerza, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, así es que te llevaré por una ruta totalmente diferente, porque en esa ruta voy a formar tu carácter. En esa ruta colocaré piedra de tropiezo, bueno, permítame usar la palabra piedra de tropiezo, en esa ruta colocaré pruebas y adversidades de tal manera que en ese camino indirecto, un poco más largo de lo que creías que iba a ser, te estableceré, te probaré, te determinaré, te calificaré, te moldearé, te estableceré para el llamado para el cual he sido escogido. Y díganoslo a nosotros como ministerio, cuántas veces pensamos que la ruta era tan directa y sin embargo a lo largo de los años nos hemos podido dar cuenta cuántas piedras, cuántos tropiezos, cuántos golpes que nos han ido formando, estableciendo, madurando en el carácter, estableciendo en el llamado, estableciéndonos en el ministerio, hasta que lleguemos a un nivel en el que podamos, aquí viene nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Así es que en este proceso, dice entonces, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí hay un punto interesante que solo quiero mencionar. Si alguno de ustedes, y estoy seguro que sí muchos tal vez, han tenido la oportunidad de ir hasta este punto y visitar el Mar Rojo, se darán cuenta que de rojo no tiene absolutamente nada. Así es que la pregunta es, ¿por qué en la Biblia aparece el nombre del Mar Rojo? Bueno, esto es interesante. Me tomé el tiempo de investigar por qué sucede esto. Realmente el nombre original es el Mar de Cañas o el Mar de Juncos. Sin embargo, es interesante porque los juncos o las cañas incluso tampoco nacen en el mar. Los juncos y las cañas se originan siempre en las aguas dulces. Vean cómo es de interesante. Ahora, es interesante porque en las traducciones de la Biblia del español o del inglés al español, en inglés, atención con el inglés, ¿cómo se dice la palabra redes en inglés? La palabra se dice reeds,
reeds, R-E-E-D-S, cañas, cañas en inglés. Y la palabra rojo en inglés, red, R-E-D. De tal manera que en esa traducción se nos quedó con el nombre de, no como mar de cañas, reds, sino como mar rojo, red. Interesante, solo para mencionar. Dejémoslo como la Biblia lo tiene allí, solo para que conozcamos lo interesante. El nombre original o el nombre legítimo es el mar de cañas o el mar de juncos. Tomó consigo Moisés los huesos de José. Por favor, este texto en el capítulo 13, en el verso 18, le pido de manera muy especial a cada estudiante, a cada discípulo, a cada seguidor de estudio bíblico, a que por favor lo subraye y en lo posible lo memorice ahora mismo, porque mientras que el pueblo, mientras que los israelitas, mientras que el pueblo hebreo se ocupaba de tomar las alhajas, el oro, la plata, los animales, las pertenencias y todo lo que iban a llevar consigo en esta travesía, observen qué hizo Moisés durante ese tiempo. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué hizo Moisés? Buscar el lugar donde se encuentran los huesos de José y ahora tomar estos huesos de José consigo y llevarlos, porque recuerden que antes de la muerte de José hizo jurar a su pueblo, a sus hermanos, que sus huesos serían llevados a la tierra de Israel. Es decir, aquí vemos a José en una posición tan extraordinaria, porque realmente lo que José está diciendo al pueblo de Israel en su momento, a los hijos de Jacob, sus hermanos, es: nuestro pueblo pasará un tiempo en el que seremos esclavos, en el que tal vez no podamos salir de esta tierra, pero llegará un tiempo en el que Dios va a permitir que todos salgamos de la opresión, de la esclavitud, y por lo tanto yo les pido, júrenme que mis huesos no quedarán en Egipto, sino que mis huesos saldrán con todo Israel hacia la tierra que Dios prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Qué hermoso este texto, de verdad, me emociona poderosamente porque dice: también tomó consigo Moisés los huesos de José. Y para que escriba en sus notas, no solamente llevaron los huesos de José, sino que además llevaron los huesos de los 11 hermanos de José, es decir, para completar las 12 tribus de Israel. Pastor, esto no lo sabía, esto nunca me lo habían compartido. Pues lo vamos a ver un poco más adelante, no me quiero adelantar al punto, pero ya en la siguiente jornada, mañana, lo estaremos revisando. Quiero que tenga claro ahora que Moisés se ocupaba de la parte espiritual logística desde el punto de vista con el Padre, es decir, el compromiso, el juramento de José se está cumpliendo en este momento y los huesos de José y de sus hermanos salen ahora en dirección a la tierra prometida. ¿Por qué es importante este aspecto? Extraordinariamente importante, porque ya la palabra profética sí lo había determinado y porque ahora estamos viendo cómo aquí sucede algo muy interesante. Los huesos obviamente están tipificando muerte, pero ahora estos huesos, saliendo del lugar donde estaban, en la esclavitud, en el proceso de Egipto, en una tierra extranjera que no es su tierra, ahora estos huesos van a salir en compañía de todo el pueblo de Israel y ahora estos huesos serán los que permitan que haya vida. Dígalo conmigo, vida. Es decir, aunque típicamente los huesos, repito, representan, usted recuerda la palabra de Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Bueno, ahora aquí estos huesos cobran vida espiritualmente hablando, en el sentido de que ahora están saliendo de Israel, de Egipto, en la condición de esclavitud, en la condición de opresión, en la condición de humillación. Ahora salen para que haya libertad, para que haya redención, para que haya salvación y para que haya vida y vida en abundancia. Este texto es algo realmente apasionante. Entonces dice: el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos
de aquí con vosotros. Esa era la promesa, muy importante. Entonces dice la palabra que partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y aquí viene el verso 21, algo muy importante. Y Jehová, por favor subraye este texto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Este pueblo caminó día y noche. Si nosotros miramos las distancias que recorrieron, realmente haciendo números, una persona podría caminar no sé qué tantos kilómetros al día, pero por lo menos unos 6 kilómetros por hora. Si hacemos la cuenta, 350 kilómetros, caminando 6 kilómetros por hora, caminando durante 24 horas, porque dice el texto que caminaron día y noche. Usted dirá, pero los ancianos o las personas que tenían enfermedad o estaban tan malgastados después de tanto trabajo de esclavitud, ¿cómo lograron caminar día y noche? ¿Cómo lograron avanzar 350 kilómetros? La respuesta es muy sencilla, dígalo conmigo, porque la mano de Dios estaba con ellos. Y cuando la mano de Dios, la mano fuerte, dice, mano extendida, y la mano de Dios estaba con ellos, para Dios era tan simple como acortar la distancia, como tan simple sería para Dios darles fuerza nueva, darles toda la vida suficiente para que avanzaran ese recorrido sin cansarse, sin tener hambre, sin tener sed, para pasar un tiempo como si hubiese sido apenas salir y llegar. Algo por el estilo, es decir, en el plan sobrenatural de Dios, todo es posible. ¿Hay algo imposible para Dios? Usted sabe la respuesta. Entonces, haciendo alusión a esto, pues humanamente no entendemos cómo podían avanzar 350 kilómetros en tan solo 3 días. Pero repito, la mano de Dios estaba con ellos. Y aquí vemos algo importante. La nube, normalmente se dice 2 nubes, una nube de humo y una nube de fuego. Pero realmente si leemos nuevamente el texto nos daremos cuenta que era una nube. Por favor, bájese de la nube, es una nube. Una nube que durante el día les cubría del sol y durante la noche esa misma nube se convertía en una nube de fuego, es decir, luz, dígalo conmigo, luz, la luz, yo soy la luz. Y esa luz les permitía dirigirse. De tal manera, miremoslo desde el punto de vista espiritual. En la vida del cristiano, en la vida del creyente, no debería existir la noche, porque en el creyente solamente hay luz, es decir, luz durante el día, la luz del día, como en la noche la luz del Dios Todopoderoso. De tal manera que cuando en este texto leemos la nube y normalmente predicamos diciendo que eran 2 nubes, una de día y una de noche, no. Es una misma nube que durante el día, repito, cubría y durante la noche iluminaba. Muy interesante este análisis para que podamos ver cuál era el propósito de la nube. El propósito era guiarlos. Por favor, veamos este verso, guiarlos. Yo los guío, yo soy la dirección, yo soy el camino, yo los voy a encaminar, yo los voy a llevar, no por el camino recto que a ustedes les parece fácil, por ese camino ancho, los voy a llevar por un camino angosto, muy difícil, pero durante todo el camino yo estaré con ustedes en el día y en la noche, de tal manera que no tendrán el calor del día porque la nube los protege, y durante la noche no tendrán oscuridad porque la luz, yo soy la luz, estaré con ustedes. Qué interesante. Entonces dice, para guiarlos por el camino de noche y en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vamos al verso 14, capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-hahirot en Migdol, y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis
junto al mar. Es muy interesante porque mirando el recorrido en el mapa, si usted se toma el tiempo, por favor, en las Biblias está o en internet lo va a encontrar y busca la dirección, la ruta del pueblo de Israel saliendo de Egipto, nos daremos cuenta que prácticamente ellos hicieron un círculo y regresaron casi al punto de partida, frente a la ciudad de Pitón. Recuerden que era la ciudad de Pitón. La ciudad de Pitón representa boca cerrada, pero el Señor les dice, van a acampar frente a Pit Hairot, y aquí Pit Hairot significa boca de libertad. Por favor, en sus Biblias escríbalo, Pi Hairot, bocas de libertad. Esto es entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto les ha encerrado. Miren la estrategia que Dios prepara. Dios, repito, permitió que no caminaran en la línea recta en dirección al mar, sino que caminaran en una forma como un triángulo prácticamente, y la información que Faraón recibe de vamos a decir, de sus agentes de seguridad, de sus espías en Egipto, él es el faraón de Egipto, les dicen, el pueblo que salió está encerrado, el pueblo está perdido, están girando sin sentido. Y dice el Señor, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Ah, qué obedientes. Y ellos lo hicieron así. Dígalo conmigo, así lo haré yo, porque soy obediente a la palabra y al propósito de Dios. Verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Observen, lo que le avisan al faraón es que el pueblo de Israel no había salido a 3 días de camino solamente a adorar a su Dios, a hacer sacrificio a su Dios, sino que realmente lo que el pueblo de Israel, los hebreos, estaban haciendo era huir de Egipto. Y el corazón, miren cómo es el corazón de Faraón y el de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo es que hemos permitido, cómo es que hemos dejado ir a Israel para que no nos sirvan? ¿Cómo es que nos hemos quedado sin sirvientes? ¿Cómo es que nos hemos quedado sin la mano de obra? ¿Cómo es que nos hemos quedado sin los esclavos? ¿Cómo es esto? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y atención, verso 7, subráyelo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón. Endureció Jehová el corazón de Faraón. Recuerden que estamos con el libre albedrío. Todavía tengo preguntas con libre albedrío. Les prometo, voy a tener un tiempo exclusivo para que hablemos de libre albedrío. Aquí vemos que dice nuevamente el verso 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dígalo conmigo, con mano poderosa. Diga, la mano poderosa de Dios está sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mis finanzas, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos. La mano poderosa de Dios está sobre mí. Vamos a cerrar. Estoy tan contento con la enseñanza y quisiera avanzar aún más. Muchos de ustedes me han pedido que vayamos a 1 hora, pero la verdad tenemos ciertos compromisos, por lo tanto por ahora vamos a estar así. Pero permítame decirles esto de cierre. Si usted ha tenido la oportunidad y lo puede hacer vía internet, yo lo hago, lo consulto en internet. El museo en el Cairo, en Egipto, tiene algunas réplicas de los carros del faraón. Los carros del faraón no solamente eran aquellas canastas que conocemos, aparte de ser muy seguras, muy adornadas, muy fortificadas, eran fortalezas. Cada carro de faraón como mínimo debía ser jalado al lado por 2 caballos muy fuertes, veloces, animales de guerra. La pregunta es más, vamos a dejarlo como tarea. La pregunta es, si salieron 600 carros
y cada carro lleva consigo 2 caballos, ¿cuántos caballos son? 1200 caballos, 1200 caballos de guerra, 1200 caballos capaces de enfrentar este viaje en el desierto y esta persecución. Entonces la pregunta es, atención a la pregunta, ¿de dónde salieron 1200 caballos si acaban de pasar las plagas y todos los animales del campo habían sido muertos con las plagas? Los animales, las úlceras, todo lo que pasó. ¿De dónde aparecieron de la noche a la mañana? Apenas el pueblo de Israel está saliendo, apenas van a 3 días de camino y ya el faraón prepara 600 caballos, 600 carruajes, 1200 caballos. ¿Y dónde aparecen ahora 1200 jinetes? Observen, ¿cuántos hombres salieron del pueblo hebreo? 600,000. ¿Cuántos carruajes preparó Faraón? 600. Es decir, que por cada 1000, un jinete o un caballo o un carruaje del Faraón, por cada 1000. Ahí dejo esa inquietud. ¿Puede usted opinar de dónde aparecieron 1200 caballos si después de las plagas todos los animales habían muerto? Una muy buena pregunta. Simplemente leamos la Biblia, escudriñemos y vamos mañana con la respuesta. Mis amados hermanos, el tiempo de estudio bíblico devocional para hoy, mucho para tratar, siga leyendo los textos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda. Shalom, bendiciones, gracias por compartir el mensaje y gracias por escribirnos día a día con las tareas. Buen día, bendiciones.